Sabiduría, autoridad e injusticia, viviendo con propósito bajo la soberanía de Dios. En la vida enfrentamos situaciones complejas, donde la autoridad, la injusticia y nuestras propias decisiones se entrelazan de manera que pueden dejarnos confundidos o frustrados. ¿Cómo respondemos ante una autoridad injusta? ¿Cómo reaccionamos frente a la aparente prosperidad de los malvados? Estas preguntas no son nuevas. El rey Salomón las planteó hace miles de años en Eclesiastés capítulo 8. En este capítulo que estudiaremos hoy encontramos verdades eternas que nos guían a vivir con sabiduría, temiendo a Dios y confiando en su justicia. El rey Salomón, el hombre más sabio que ha existido, escribió Eclesiastés desde la perspectiva de alguien que había experimentado todos los placeres y logros posibles debajo del sol, es decir, desde una perspectiva humana, considerando a Dios y sin considerar a Dios. Sin embargo, en este capítulo vemos un contraste, la sabiduría que teme a Dios frente a la insensatez que ignora su soberanía. Salomón nos habla de cómo un hombre sabio actúa bajo la autoridad, cómo responde a la injusticia y cómo encuentra propósito en medio de las dificultades. Y te preguntarás por qué este tema hoy. Porque Dios desea que seamos hombres y mujeres sabios. Porque la sabiduría nos permite vivir de acuerdo a su voluntad, reflejar su carácter y enfrentar los desafíos de la vida con confianza y propósito. La sabiduría no se trata de acumular conocimiento o ser intelectualmente brillante. Se trata de temer a Dios. Proverbio 9.10 nos recuerda que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Este temor es una mezcla de reverencia, amor y respeto profundo hacia un Dios que es santo, justo y lleno de gracia. Salomón comienza Eclesiastés 8 alabando al hombre sabio. Dice que la sabiduría transforma el semblante de las personas, trayendo gozo y paz incluso en medio de circunstancias difíciles. Este gozo no depende de lo que sucede a nuestro alrededor, sino de la confianza en que Dios está en control de cualquier situación. Un hombre sabio no se deja llevar por la ira, la frustración o el impulso. Él actúa con prudencia, reflexiona antes de responder y busca siempre honrar a Dios en sus acciones. Uno de los principios claves que Salomón nos enseña es el respeto a la autoridad. Nos recuerda que Dios ha establecido la autoridad para mantener el orden en el mundo. Aunque en muchas ocasiones las autoridades son injustas o abusivas, debemos someternos a ella, porque en última instancia ha sido permitida por Dios. Romano 13 del 1 al 2 dice: Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. No hay autoridad, ni reyes ni gobernantes que estén en el poder, si Dios así no lo ha permitido y le permite permanecer como figura de autoridad. De modo que quien se oponga a esa autoridad se está oponiendo a lo establecido por Dios. Jesús mismo modeló esta actitud cuando dijo: «Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». Mateo 22.21. Aunque vivía Jesús bajo el gobierno opresivo del César, Jesús dejó claro que nuestra obediencia a las autoridades terrenales
no deben interferir con nuestra lealtad a Dios. Esto no significa que debamos obedecer ciegamente. Cuando una autoridad nos pide que hagamos algo que contradice los principios de Dios, debemos seguir el ejemplo de Pedro y Juan, quienes dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5.29. Otro principio que Salomón resalta en este versículo, en este capítulo, es la prudencia. Nos advierte que no debemos apresurarnos a abandonar la presencia del Rey ni participar en cosas malas. En tiempos antiguos, desobedecer o actuar impulsivamente contra el Rey podía significar la muerte. Hoy esta enseñanza nos llama a actuar con sabiduría, especialmente en un mundo que valora la rebelión y la desobediencia como signos de fuerza. Respetar la autoridad no es un sinónimo de debilidad, es una muestra de confianza en que Dios es el juez supremo y que Él traerá justicia en su tiempo. La injusticia es otro tema que Salomón aborda en este capítulo. Él reconoce que a veces los malvados prosperan mientras que los justos sufren, pero nos anima a no perder la fe y dice que al final les irá bien a los que temen a Dios. Eclesiastés 8.12. Esta es una promesa que trasciende esta vida, apuntando a la eternidad, donde Dios hará justicia plena. Mientras tanto, nuestra tarea es vivir sabiamente confiando en su soberanía. La sabiduría que teme a Dios no solo nos ayuda a enfrentar la autoridad y las injusticias, sino que también transforma nuestras relaciones y decisiones diarias. Un hombre sabio es alguien que vive constantemente en la presencia de Dios, aplicando su palabra en cada área de su vida. Este hombre que sabe aplicar la sabiduría de Dios no es perfecto, pero también sabe reconocer que el Evangelio en Cristo es su refugio y su fortaleza. Esto le permite reconocer sus errores, arrepentirse y permitir que Dios lo guíe a través del Espíritu Santo. Aquí es donde podemos conectar este tema, este mensaje de hoy, con lo que hemos estudiado los 2 días anteriores, cuando el Espíritu Santo nos hablaba a través de Habacuc 3.13 y Josué 3.15. En Habacuc vemos a un profeta que lucha con la idea de que Dios levanta a los caldeos, que es un pueblo cruel, para disciplinar a Israel. Esto parece injusto desde nuestra perspectiva humana, pero Dios está usando esa nación para corregir a su pueblo y llevarlo al arrepentimiento. De manera similar, hoy podemos ver gobiernos injustos y situaciones muy difíciles como herramientas en las manos de Dios para moldear, disciplinar y dirigir el pueblo hacia Dios. Por otro lado, en Josué 3.15 vemos un pueblo que es obediente, que a pesar de enfrentar un desafío monumental al cruzar al río Jordán, todos siguieron las instrucciones de su líder y siguieron a los sacerdotes sin cuestionar la orden de Dios y de los líderes que habían establecido. Dios honró esa obediencia, abriendo el camino milagrosamente. Esto nos enseña que cuando obedecemos con fe, incluso frente a lo imposible, Dios se manifiesta y su poder se hace evidente. Si unimos estas reflexiones con la de hoy, entendemos que Dios nos está llamando a vivir con sabiduría, a someternos a las autoridades y a confiar en su soberanía, incluso cuando no entendamos su plan. Nos enseña que Él usa tanto la disciplina como la obediencia para formarnos. En momentos de disciplina, como en el caso que hablábamos de Habacuc, debemos humillarnos y buscar el propósito divino detrás de las pruebas. En momentos de obediencia,
como en Josué, debemos actuar con fe, confiando en que Dios siempre cumple sus promesas. Dios nos está recordando que su sabiduría es superior a la nuestra y que su autoridad es perfecta. Aunque enfrentemos gobiernos injustos, líderes corruptos o desafíos abrumadores, Él sigue estando en control. Todo lo que sucede tiene un propósito eterno que busca moldearnos, enseñarnos y prepararnos para su gloria. Hoy estas enseñanzas nos llaman a reflexionar profundamente en cómo estamos viviendo como hombres y mujeres sabios o hombres y mujeres necios. Estamos respetando las autoridades que Dios ha puesto en nuestras vidas, incluso cuando no estamos de acuerdo con ellas. Estamos confiando en la justicia de Dios o intentando tomarla en nuestras propias manos. Estamos reflejando la sabiduría divina en nuestras palabras, acciones y decisiones. Oramos. Señor, gracias por enseñarnos que el principio de la sabiduría es temerte. Ayúdanos a vivir en obediencia a tu palabra, a respetar a las autoridades y a actuar con prudencia en todas nuestras decisiones. Danos la sabiduría para enfrentar las injusticias con confianza en ti y la humildad para reconocer que sin ti nada somos. Transforma nuestro corazón y nuestro carácter para reflejar tu amor y tu verdad en un mundo que necesita desesperadamente de ti. En el nombre de Jesús, amén. Que tengas un hermoso y bendecido día.